¿Estás por abrir una tienda en Shopify? ¡Alto! Primero mira este video antes de hacerlo. Si estás por abrir una tienda en Shopify, déjame decirte algo. Estás tomando una muy buena decisión. Shopify es una excelente plataforma para e-commerce actualmente. De hecho, el motivo de este video no es provocarte miedo a hacerlo, sino todo lo contrario. Pero sí hay algunas cosas que quisiera aconsejarte antes de que lo hagas. Y es que Shopify te da 14 días de prueba, desde el momento que abres la cuenta, así tardes un día o 40 en crearla. Ellos después del periodo de prueba te pedirán que elijas un plan y por consiguiente comenzarán a cobrarte. Entonces, antes de que abras tu cuenta, me gustaría decirte algunos consejos que te ayudarán a optimizar mejor y aprovechar al máximo esos días de prueba y tratar de que te sean suficientes para terminar tu tienda y abrirla. Para comenzar a configurar tu tienda necesitas algunas cosas que si las comienzas a hacer o juntar una vez que abres la cuenta, puede que no te alcancen esos días. Por ejemplo, abrir una cuenta en algunas pasarelas de pago no son inmediatas y llevan algunos días, ya que te piden información de la empresa. Pero pasemos a los consejos. De verdad espero que te sirvan, pero antes te pido que por favor te suscribas a mi canal y des clic en la campanita. Estaré subiendo material de Shopify y de varios temas más que espero que te puedan servir. Ahora sí, comencemos con los consejos. Lo primero que te voy a aconsejar es que conozcas cuáles son las plataformas de pago que están disponibles en tu país y definir cuál utilizarás. Algunas plataformas tardan en activarse porque te piden información de la empresa y debes verificar algunos datos. Para conocer qué métodos de pago pueden aceptar en tu país, te voy a dejar el enlace en la descripción del video para que conozcas, seleccionando tu país, qué opciones tienes. Por ejemplo, si seleccionamos en Latinoamérica México, aquí nos aparece un listado de los proveedores de pago que están aceptados. Esto no quiere decir que sean los únicos que puedes usar. Hay algunos que no están aquí, pero que también tienen integración con Shopify, como puede ser OpenPay. En OpenPay lo que necesita hacer desde su cuenta, hacer la integración, ya que se instala por medio de una aplicación, no está integrado nativamente con Shopify, pero sí puedes utilizarlo. También puedes checar en tu país si hay algunas como estas opciones para que no te limites solo a las que te da Shopify por default. Pero sí sería interesante que antes de comenzar con tu tienda sepas qué opciones tienes, qué datos necesitas para configurarlo y empezar el proceso de cada una de ellas. Lo siguiente que te voy a aconsejar es que vayas creando un archivo, ya sea de Excel, hojas de cálculo de Google o cualquier otro, en la que vayas guardando y administrando tus productos que son los que vas a usar en la tienda. En la descripción del video te voy a dejar un enlace a un archivo que te puede servir de ejemplo. Este archivo tiene 3 pestañas, en la que la primera pestaña es una hoja de ejemplo de un template, que si lo subes tal cual te va a agregar los productos y te puede servir para darte una idea de qué campos debes de llenar y cuáles no. El siguiente es un archivo similar al que te da Shopify, pero con algunos ejemplos de productos y algunas mejoras que le he hecho, como por ejemplo que el handle no lo tengas que llenar a mano. Este handle es un campo que es el nombre que va a tener la URL del producto, entonces no debe tener espacios, tiene algunas características que tú llenando el título se va a llenar ese campo también automáticamente. Entonces te puede llegar a servir para subir tus productos a Shopify. La tercera pestaña es información básica, donde tú puedes ir llenando con la información de tus productos. Te pongo unos datos de ejemplo y cómo se llama esa columna, dentro de los campos de Shopify. Esto te puede servir para que sea un poco más entendible para ti el ver cómo ir llenando la información de los productos y después pasarlos a la hoja de estilos que te pide Shopify, que tiene un formato específico y unas características especiales. Entonces puedes partir de aquí, de este archivo, para ir llenando la información y después pasarlo a la de Shopify. Lo siguiente que te aconsejaría sería ir preparando las imágenes de los productos. Normalmente en los templates se usan imágenes de 1000 por 1000 y Shopify se encarga de hacer los resize necesarios. Te aconsejaría también que por lo menos la imagen principal del producto sea con fondo blanco, pero pues ya dependerá de lo que tú prefieras. Normalmente se ve más estético una imagen que tenga fondo blanco y si requieres que tengan algún diseño ya dejarlas para las imágenes internas.
pero lo aconsejable primero sería ir preparando tus imágenes. No tienes idea de la cantidad de clientes que en lo que más pasan tiempo y pierden y pasan los días es en ir armando las imágenes. Entonces, si para ti es importante aprovechar esos días de prueba que te da Shopify, mi consejo sería: ve preparando tus imágenes, ve teniéndolas del tamaño que se requieren y ve ordenándolas en carpetas que después sea más fácil para ti estarlas buscando a la hora de que se van a ir agregando los productos. Creo que sería muy complicado tener una sola carpeta con 2000 imágenes en la que los nombres sean tipo IMG y una serie de números y que tengas que estar buscando ahí las imágenes que necesitas para cada producto. Mi consejo sería que crees una carpeta por cada categoría y dentro de ella, si es necesario categorizarlas otra vez, irlas separando lo más posible. Esto te va a agilizar mucho el tiempo a la hora de estarlas subiendo al e-commerce. El siguiente consejo sería que definas la estructura de categorías que va a tener tu sitio. De esto depende la información que vas a poner en los productos y los menús. Créeme que es muy importante que sepas desde un inicio cómo vas a seccionar tu sitio para que sepas también qué categorías vas a crear y cómo vas a ir armando los menús. Para mí es mucho más intuitivo que los productos los separes por tipo de producto más que por marca. Entonces toda esa estructura la podrías ir creando antes de empezar a crear la cuenta y a agilizar los tiempos. Además, cuando ya tengas la información de cómo van a ser tus categorías, también sabrás qué información debes de poner los productos y ya a la hora de estar armando los menús será mucho más fácil. Entonces mi consejo sería también ir definiendo la estructura y pensar esa estructura en que el menú que se va a desarrollar sea lo más intuitivo posible. Yo sé que a muchos les gusta poner como menú las marcas que usan, pero si no son marcas muy conocidas, pues para algunos va a ser muy difícil encontrar el producto porque si no conocen la marca no van a saber qué producto es de cada marca. Por ejemplo, si yo estuviera buscando una playera azul y entro a una tienda que su menú son solo marcas, tendría que estar entrando a cada una para ver cuál marca maneja una playera azul. Sería más fácil si hubiera una categoría que se llamara playeras y entrar ahí y ver todas las opciones que tengas. Entonces sería ese el consejo: estructurar bien la categorización que vas a llevar en tu tienda. Lo siguiente que te aconsejaría sería que vayas viendo la tienda de themes que tiene Shopify para que vayas viendo las opciones que tienes. Obviamente no es la única, pero es la aconsejable para empezar. Aquí puedes tener templates gratuitos y otros de paga. Por ejemplo, este Impulse vale $180. Este Debut viene gratis. Y el ir conociendo los templates se va a servir para ver qué información vas a necesitar, tanto sea fotos como textos, y para que vayas viendo qué es lo que tienes que ir preparando. Si te fijas, algunos templates tienen un banner de un tamaño, otros de otro, otros tienen varios, otros tienen texto, otros tienen imágenes. Entonces, ir viendo las opciones que tienes de template te va a servir también para agilizar los tiempos y saber qué información tienes que ir preparando. También antes de abrir tu cuenta podría ser necesario que vayas viendo tu información corporativa, como puede ser el logotipo, textos que vas a necesitar para llenar tu sitio, los textos y políticas legales y todo lo que puedas necesitar. También dependerá, por ejemplo, el template, si el logotipo lo vas a tener con fondo blanco o si va a ser con fondo transparente, aunque siempre va a ser aconsejable que sea en PNG y de algún tamaño considerable, y es mejor reducirlo a partir de ahí, o de preferencia tenerlo en un formato que se llama SVG, pero todo eso podrías irlo preparando también antes de abrir tu cuenta, porque aparte hay información como los favicons, que son los iconitos que van en las pestañas, que también deben partir a partir de tu logotipo. Además, algunos templates usan dos logotipos diferentes. A veces algunos lo tienen con un color en el header y a veces en el footer viene en blanco y negro, o usan diferentes versiones del mismo logotipo. Entonces, ir viendo primero el template que vas a utilizar y después ver las opciones que tienes para tu información corporativa. Otra cosa que puedes ir viendo para ahorrar tiempo es que vayas preparando tus métodos de envío y que sepas cómo vas a configurar tus tarifas. En Shopify puedes gestionar las tarifas en base a diferentes reglas. Puedes tener por reglas por precio, por peso, y tener diferentes métodos de envío y diferentes tarifas.
Puedes tener también envíos a diferentes países. Además, Shopify te permite integración con algunas empresas. Por lo menos en México te ofrece integración directamente con dos, que son FedEx y UPS. Sería cosa que si checaras que con la paquetería con la que tú vas a trabajar no tenga integración con Shopify, sepas que puedes usar la otra opción de tú crear tus propias tarifas y tú hacer el convenio directamente con tu paquetería. Entonces sería bueno que pudieras ir viendo esa opción para que también vayas adelantando los tiempos que puedas en esto. Y por último, te aconsejo crear una cuenta de Google Analytics. Si bien esa es rápida y lo vas a necesitar hasta el momento que vayas a publicar tu tienda, no está de más que lo vayas haciendo de una vez. Eso te permitirá tener estadísticas más avanzadas del comportamiento que van teniendo tus visitantes y las compras que se han ido haciendo. Entonces sería buen momento para que vayas creando la cuenta y te vayas familiarizando un poco con la plataforma de Google Analytics. Y antes de despedirme, déjame darte un último consejo. Este consejo te puede ahorrar dinero y corajes. Si tienes la posibilidad de contactar a un partner, él te puede ayudar a crear tu tienda. Y no importa el tiempo que tardes en desarrollarla, el tiempo de prueba va a comenzar a partir de que él te transfiera la propiedad de la misma. Esto quiere decir que él puede ayudarte a crear la tienda desde un panel que tenemos los partners. Es un panel especial donde podemos crear cuentas, trabajarlas y cuando ya esté terminada podérsela pasar al cliente y a partir de ese momento se empieza a contar el tiempo de prueba para realizar el pago. Esto quiere decir que si tu tienda la desarrolla un partner, tienes el tiempo necesario para trabajarla, para hacer pruebas, para configurarla y hasta que ya estés contento con tu tienda, ya el partner te pasaría la propiedad y empezarían a contar los días de prueba que tienes. Y al final de estos ya empezarías a pagar. Entonces, como último consejo, si puedes, acércate a un partner y que él te pueda ayudar a crear tu cuenta y tu tienda. ¿Qué ventajas tienes tú? Pues no tienes límite de días, puedes trabajar tu tienda con calma y no existe la presión de hacerlo con un plazo de los días de prueba. Además, le estás ayudando al partner porque cada que el partner crea una tienda, al momento de que esa tienda empieza a generar un plan, él recibe una comisión del 20%. Entonces así se benefician los dos. Tú de todos modos pagarías el plan que selecciones y él recibiría un porcentaje de ese plan que tú estás pagando. Entonces es un ganar-ganar para ti como cliente, que vas a tener los días necesarios para crear tu tienda y al partner pues le vas a dar un 20% de la mensualidad que tú vas a pagar de todos modos. Y bien, espero que por lo menos alguno de estos consejos te sirva, que puedas aprovecharlos para optimizar el tiempo de prueba que tienes dentro de Shopify, que te sean de utilidad y que te haya gustado el video. Quiero pedirte otra vez que te suscribas a mi canal, des clic en la campanita y estés al pendiente de próximos videos que vaya subiendo. Y si tienes algún tema del que quisieras que hable, puedes dejármelo en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.